¿Cómo nosotros le podemos dar un pasaporte a una persona que estaba presa en el exterior? A una persona que estaba presa en el exterior, presa, y que ahora es requerido por Paraguay. ¿Pero cómo puede ser? ¿Pero cómo puede ser? Buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a la edición central de MBD Noticias. ¿Cómo estás, Martín? ¿Qué tal, Natalia? Gracias a ustedes por estar del otro lado. Y aquí estamos, todavía comenzando semana, o en la parte inicial de la semana. Exacto. Y bueno, con las repercusiones de esta interpelación que se llevó a cabo hasta la madrugada de hoy. Y si te parece, empezamos con ese tema, porque la coalición de gobierno respaldó al ministro del Interior, Luis Alberto Heber, y al canciller Francisco Bustillo al término de la interpelación por el pasaporte de Sebastián Marcet. La declaración mayoritaria establece que sus explicaciones fueron absolutamente satisfactorias y también respalda a la vicecanciller Carolina H. Recordemos que la jerarca H justamente se mantiene en el cargo pese a que se reunió con Alejandro Balbi, el abogado de Marcet. En cambio, fue cesado el subdirector de Identificación Civil, Alberto Lacoste, quien también se reunió con el profesional y, según Heber, apuró el trámite. La declaración de la bancada Frente Amplista, en minoría, considera injustificable que los interpelados hayan dicho que hasta marzo no sabían quién era Marcet. Bueno, el desarrollo de esta información y mucha otra. Vamos con los titulares de hoy. El Frente Amplio señala que se puede y debe bajar el precio de los combustibles en base a las ganancias de ANCAP y el actual precio del crudo. Duras acusaciones de médicos y médicas por persecución contra la dirigencia del CASMU. Gremio denuncia despidos en Médica Uruguaya y anuncia paro en la principal mutualista del país. Más de 220 personas han sido estafadas por la agencia de viajes Transhotel. Presentaron denuncia en Fiscalía. La Intendencia de Montevideo atendió reclamo de personas jubiladas y pensionistas y retoma valores anteriores del boleto. Informe del empleo y condiciones de trabajo en el servicio doméstico con análisis de Germán de Agosto. La Asociación de Docentes de la Universidad de la República lanzó la campaña Que no te dé lo mismo contra el recorte del gobierno. Senadora Bianchi acusó al presidente colombiano Gustavo Petro de haber sido financiado por el narcotráfico. Inumet emitió pronóstico especial para la noche de la nostalgia. Se espera una noche fresca y sin precipitaciones. Sindicato del Sodre se declaró en conflicto por el no cumplimiento de acuerdos salariales y recorte presupuestal que afecta a todas las áreas de trabajo. La vicepresidenta argentina Cristina Kirchner respondió con dureza a los fiscales que la acusan de corrupción y apuntó al macrismo por los bolsos de José López. Bueno, saludo a quienes nos están viendo y también a quienes nos están escuchando a través de Uniradio 107.7 FM. En la web uniradio.edu.uy, radio de la Universidad de la República. Bueno, salimos, Martín. Es cierto, salimos y está pronto en uno de los móviles de hoy, Martín Duarte. ¿Cómo te va, Martín? Dale, Martín, un gusto saludarlos. Estamos aquí en la Intendencia, específicamente en el Salón Ernesto de los Campos, porque en minutos va a comenzar la conferencia de prensa de presentación del proyecto Homenaje Memorial a las Expresas Políticas. 26 fueron las propuestas que se presentaron, una la ganadora que tiene a cargo a la arquitecta María Victoria Steglich, y que van a estar presentando el proyecto aquí en minutos. Ya tienen la ubicación destinada a este memorial, que va a estar ubicado allí entre la calle Colombia y la avenida Graciá, bien enfrente al Palacio Legislativo, así que en un ratito volvemos para contarles un poquito más. Muchas gracias, Martín, y tenemos más. Sí, adelanta móvil también Macarena Vico. ¿Cómo andás, Macarena? Compañeros, ¿todo bien? Buenas noches. Estamos en la sala Atahualpa del Teatro El Galpón porque en minutos será el lanzamiento de una nueva agrupación dentro de la mutualista CASMU de cara a las elecciones de su comisión directiva el próximo 29 de septiembre. Esta nueva agrupación denominada El CASMU que queremos surge como una necesidad de médicos y médicas que denuncian persecución, malos tratos, hostigamiento y despidos injustificados por parte de la actual dirección. Gracias, Maca. Estaremos atentos al desarrollo de esa noticia que además trajo mucho más, porque hay un conflicto allí instalado en el área de la salud y el CASMU no es la única institución. Sí, estamos hablando mucho de la educación, ¿no? En estos días de conflictos. Bueno, los hay varios en la salud, lo que decía Natalia, y se ha dicho mucha cosa.
ruptura implica, a nuestro entender, una rebaja de la calidad de asistencia, ¿no? Hay reestructura en todos los sectores. Necesitamos avanzar en lo que es la discusión del convenio 2022, que nosotros pretendemos sea 2022-2025, un convenio a 3 años. Muchas veces los cargos de jefaturas y los llamados son priorizados por la preferencia por una lista u otra. Cambiamos de tema y vamos a hablar de combustibles, porque luego de recibir un informe del director Frente Amplista de ANCAP, Vicente Iglesias, la presidencia del Frente Amplio afirmó que se puede y se debe bajar el precio de los combustibles debido a 2 factores. Por un lado, los 128 millones de dólares de ganancias de ANCAP en el primer semestre de 2022. Por otro lado, el precio del crudo, ya que actualmente se encuentra a los mismos valores que a principios de año. Para el Frente Amplio, fracasó el mecanismo que supuestamente permitía más transparencia. Si en los meses anteriores ANCAP tenía los precios por debajo del precio de paridad de importación y aún así daba rentabilidad, se concluye que utilizar este cálculo es errado. Se debe calcular el precio de producción propio de la empresa, señala el Frente Amplio a través de un comunicado. Bueno, y la Asociación de Docentes de la Universidad de la República lanzó la campaña Que no te dé lo mismo, que busca sensibilizar e informar sobre la situación presupuestal de la principal casa de estudios. Claro, y los y las docentes plantean los principales impactos, justamente a través de esta campaña, del proyecto de ley de rendición de cuentas. La campaña fue diseñada por docentes de la opción Publicidad de la FIC de la Universidad de la República. En el material se pueden ver algunos de los y las científicas conocidas durante la pandemia y se informa de las consecuencias que tendría la reducción presupuestal prevista en la rendición de cuentas. Por un lado es visibilizar el trabajo que hace la universidad y los aportes y el compromiso que hemos tenido particularmente en los últimos años de pandemia, y también, por otro lado, visibilizar qué impacto tendría y está teniendo ya el hecho de que no se invierta en la universidad, ¿no? Que quiere decir que los estudiantes y las estudiantes no van a tener lugares donde estudiar, no va a haber suficientes docentes, las horas, el ratio estudiante-docente ha ido bajando, cada año hay menos horas dedicadas a cada estudiante. Ahora cada estudiante tiene un ratio de 1 hora y media más o menos por docente, es casi nada, ¿no? No le podemos atender de la manera que merecen para tener una educación de calidad. Por otro lado, también los jóvenes que se forman, no hay trabajo, no hay laboratorios, no hay lugares donde llevar a cabo la investigación, entonces son fuga de cerebros, ¿no? Se van a otros países, el Estado invierte en formar a gente que después se va a tener que ir, porque acá no hay manera de sostener la investigación y darles trabajo digno para que puedan realizar su carrera. Ecos de la interpelación que se extendió hasta la madrugada de hoy, el senador frente amplista Daniel Casciani hizo su evaluación de ese llamado a sala al ministro de Relaciones Exteriores, Francisco Bustillo, y su par del Interior, Luis Alberto Heber. Y dijo que se fue con más preocupaciones por el otorgamiento del pasaporte a Sebastián Marcet de las que tenía previo a la interpelación. Esto no fue un trámite normal, no fue un trámite más. Acá hubo una por lo menos decisión importante del Estado uruguayo de darle por lo menos el pasaporte a un narcotraficante y incidieron en ello autoridades importantes. Creo que esto no sé si termina aquí, seguramente van a haber novedades. Casciani enfatizó en torno a la polémica sobre el decreto 129 del año 2014, del cual el ministro Heber manifestó apegarse a su norma para hacer entrega del pasaporte a Marcet, que ya el gobierno uruguayo en el año 2019, a través de su consulado en Santa Cruz de la Sierra, había recibido solicitud del narcotraficante para emitir la referida documentación, pero el Estado uruguayo denegó hacerlo en aquella instancia. En otro sentido, Casciani reclamó la opinión del presidente de la República en torno al caso y señaló: no sabemos qué piensa el presidente sobre este tema, mientras el Uruguay se desprestigia a nivel internacional. Hay olor raro, ¿no? Acá hay olor medio como olor a podrido y creo que hay que promover un conjunto de iniciativas institucionales, políticas, normativas, para también mejorar, ¿no? Es decir, acá la ley de lavado de activos no está tan bien, ¿no? Es decir, yo creo que acá hubo modificaciones en la ley de urgente consideración con respecto al manejo de efectivo para algunas compras. Yo creo que eso
hay que pensar cómo mejorarlo. Estos temas cuando se meten en la institucionalidad de nuestro país o en los países es complicado y creo que también el sistema político ahí tiene que dar una señal fuerte y lamentablemente las autoridades en vez de dar una señal fuerte para ese lado decidieron esconder el problema diciendo que el problema era un decreto del 2014. Y uno de los puntos centrales de la interpelación fue la participación del abogado Alejandro Balbi. Sí, claro, durante la interpelación se confirmó que se reunió con la subsecretaria del Ministerio de Relaciones Exteriores, Carolina H., y también con Alberto Lacoste, ¿no?, quien hasta ayer fue justamente el jerarca, el subdirector de la Dirección Nacional de Identificación Civil y fue cesado producto de esa reunión. La vicecanciller reconoció que se reunió con Balbi, a quien conoce por un vínculo familiar a través del Club Nacional de Fútbol. Según H., Balbi le preguntó sobre la salida de la valija diplomática a Emiratos Árabes Unidos y no se hizo ninguna referencia a Marcet. Seguidamente, la jerarca aseguró que no pidió priorizar ni agilizar la entrega del pasaporte a Marcet. Esto no es para dejar tranquilo a nadie. Esto es como yo me manejo en política, en la Cancillería y en la vida, con la verdad. Le guste a quien le guste, me crea. A quien me crea, le duela a quien le duela. Esta es la verdad. En vísperas de la interpelación, en tanto, el Ministerio del Interior detectó la existencia de un correo electrónico enviado por el subdirector de Identificación Civil, Alberto Lacoste, a la Policía Científica solicitando acelerar el trámite del pasaporte. Según las autoridades, el pedido se produjo tras una reunión entre Balbi y Lacoste, que fue separado del cargo como parte de una investigación administrativa. El foco nuestro no está en Balbi. Balbi hace su trabajo y aprovecha en todos casos sus contactos. El problema nuestro es entender que sobre todo explicar y ayuda a explicar que Cancillería en particular estaba al tanto del tema Marcet mucho antes de marzo, cuando se hace la requisitoria internacional. Tras la interpelación, la bancada Frente Amplista quedó en minoría, pero de todos modos impulsó su propia declaración. Sí, le retiraron la confianza a los ministros Heber y Bustillo y esperan que den un paso al costado. Durante la interpelación, el Frente Amplio emitió una moción de declaración que no contó con el apoyo de la coalición. La oposición entendió que, dada la evidencia, era injustificable que los ministros declararan que no sabían que el solicitante del pasaporte era Sebastián Marcet hasta marzo de este año, a pesar de estar siendo investigado por la Policía Nacional. Además, puntualizan que no pueden pasar desapercibidos los contactos entre los subsecretarios de ambas carteras durante el mes de noviembre y la reunión entre el abogado de Marcet y la vicecanciller Carolina H. La bancada resaltó que el ministro Heber reconoció la existencia de un mail oficial instando a acelerar el trámite y que el argumento en relación al decreto 129 de 2014 es inadmisible porque no obligaba a expedir ese pasaporte y daba margen para negarlo. Además, preocupa no saber si el episodio afecta a la reputación internacional de Uruguay y la credibilidad del sistema ante la ciudadanía. Los senadores y senadoras del Frente Amplio reclaman que las autoridades debieron asumir su responsabilidad y el cúmulo de errores en lugar de esgrimir argumentos administrativos y burocráticos. Bueno, nos vamos ahora al contacto con otro de nuestros móviles. Sí, está justamente pronto Diego Martini. Buenas noches, Diego. Que han acompañado este proceso. La educación, que congregan a docentes y estudiantes, pararon sus actividades como una forma de rechazo a la transformación educativa que se impulsa desde la Administración Nacional de Educación Pública, un paro de 24 horas que fue convocado por la Federación Nacional de Profesores de Educación Secundaria, FENAPE. Adhirieron al paro de hoy varios trabajadores de la enseñanza secundaria de la Universidad del Trabajo de Uruguay, el Sindicato de Docentes de Formación en Educación, la Unión de Funcionarios del CODICEN y el Sindicato de Trabajadores de la Universidad Tecnológica y también los funcionarios de ADUR, de docentes de la Universidad de la República, adhirieron a la movilización por un paro que comenzó a las 17 horas. Estamos acá en la puerta de la ANEP y del CODICEN, donde están congregados miles de estudiantes. Ahí los están viendo en las imágenes de nuestro compañero Freddy Varela. Hay una marcha que arrancó de la Universidad de la República y que tiene congregados a miles de estudiantes acá. Y ahora escuchamos lo que dice la representante del movimiento estudiantil. Puesto que es nuestra medida de lucha histórica y es la única manera que hemos encontrado quienes conformamos activamente los procesos educativos de llamar la atención de las autoridades y hacer oír nuestros reclamos. Porque sabemos que los principales medios de comunicación y las mesas de negociación hacen caso omiso a nuestra voz. Nos cuestionan diciendo que ocupando quitamos el derecho a la educación y al trabajo de quienes no adhieren al reclamo. Pero es en nuestras instituciones donde encontramos los espacios necesarios para discutir y tomar las medidas de lucha en el colectivo.
Bueno, escuchábamos entonces allí la palabra de los estudiantes, docentes, estudiantes y funcionarios, como decía Diego. Y bueno, vamos a otro lugar de Montevideo. Está pronto Martín Duarte. Adelante, Martín. Ha sido especialmente relevante. Martín, bueno, está comenzando aquí la ceremonia donde se va a estar presentando este proyecto que va a tener lugar, como decíamos, frente al Palacio Legislativo, este memorial de expresas políticas. Y bueno, le robamos unos minutitos a uno de los jurados y también expresa política como Yvonne Kingler, que le agradecemos en primer lugar estos minutos para valorar acerca de lo que es este proyecto y lo que significa también para ella, para el grupo, para el colectivo, para Crisol también, este homenaje, este memorial que tendrá lugar, como decíamos, en la zona céntrica de Montevideo. Ivonne, un gusto saludarte. Y bueno, ¿qué valoración se hace en esta jornada donde, bueno, se está presentando este proyecto? Bueno, la mano en el corazón, mucha emoción. Este es un proyecto que lo soñamos, que lo pensamos, que lo conversamos durante muchos años. Lo creíamos realmente inalcanzable. Es el reconocimiento a la lucha de miles de mujeres que estuvieron durante todo el periodo de la actuación ilegítima y el terrorismo de Estado, estoy hablando de 17 años, luchando por un país mejor, por el reconocimiento de los derechos de todos. Entonces, estar en esta instancia donde se concreta por un grupo de arquitectos jóvenes que lo estuvieron pensando qué significa esto, cómo representamos de alguna manera la lucha de las mujeres durante tantos años, y que cuando les dijimos tenemos más de 1.800 nombres, dijeron, bueno, pero ¿cómo puede ser? Sí, 1.800 nombres de mujeres que fueron procesadas por la justicia militar. Si ponemos todas las mujeres que lucharon, no nos alcanzaban todos los memoriales del país. ¿Qué me puedes adelantar para redondear del memorial, tú que estuviste como jurado a nivel de este proyecto de arquitectos jóvenes? Bueno, el memorial va a tener esa calidad de lugar de encuentro para nosotras, pero para nosotras con los demás, de intercambio, de alegría, porque queremos que sea un lugar de juegos, de niños, de abuelos, y donde podamos hablar de lo que hicimos con total tranquilidad y con total firmeza, sabiendo que es parte de la historia que había quedado olvidada. Y bueno, te dejamos presenciar la ceremonia, agradecerte por este tiempo. Gracias a TV Ciudad, que siempre está presente. Muchas gracias, muchachos. Bueno, era Yvonne Kingler en esta presentación del proyecto, decíamos 26 obras, y bueno, María Victoria Stingler, quien veían allí en la mesa, es la que estará presentando a partir de ahora en qué consiste esta obra, así que estaremos informando más adelante. Muchas gracias, Martín, desde la Intendencia, y nosotros seguimos en temas vinculados a la comuna, pero ahora vamos a hablar de la tradicional Noche de la Nostalgia. Claro, y nos reacomodamos en la mesa porque tenemos entrevista en piso, justamente para saber cómo la Intendencia de Montevideo prepara el operativo previsto para mañana. Nos acompaña Daniel González, prosecretario de la comuna. Daniel, bienvenido, buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. ¿Qué podemos decir como para arrancar y aproximarnos a un operativo que seguramente tiene características muy diversas? ¿En qué trabaja por estas horas la Intendencia cuando estamos tan cerca del 24 por la noche? Sí, efectivamente. Nosotros estamos trabajando ya hace varios días, planificando el operativo del 24 de agosto. Nos reunimos con la Intendenta de Montevideo, que nos estableció prioridades claras. La primera, obviamente, tiene que ver con la habilitación de las fiestas. Vamos, en este momento, al cerrar el día de hoy, 105 solicitudes, de las cuales 75 ya fueron aprobadas. Los locales habilitados tienen hasta mañana al mediodía para pedirnos habilitación, así que seguramente va a haber más del entorno de 105, 110 fiestas habilitadas. Eso en cuanto a habilitación, y además nosotros vamos a hacer el control de esas fiestas, de aforo, del horario de finalización. Un segundo capítulo que nos pidió la Intendenta es el tema del tránsito. Nosotros vamos a tener un control muy exhaustivo de tránsito en todo el departamento, haciendo control de propiedad, de los documentos, pero también, obviamente, espirometrías y THC. Y un tercer plano que nos pidió la Intendenta también, que hiciéramos mucho hincapié en esta Noche de la Nostalgia, es el tema de la limpieza, tanto de los locales que van a organizar eventos como de los espacios públicos. Bien, ¿cuántos funcionarios de la Intendencia van a estar abocados a estas tareas? Por lo menos 150 funcionarios ya están asignados a las tareas entre el 24 y el 25. O sea, el mínimo, el piso es 150 funcionarios que van a estar trabajando
entre inspectores de convivencia, inspectores de tránsito, choferes, bueno, jefes, distintas autoridades también. Me quedé pensando en las 105 solicitudes para fiestas recibidas y en que este es el primer año en el que esta administración encara una noche con tanta actividad, teniendo en cuenta que en los 2 años anteriores la pandemia y las medidas sanitarias, la emergencia sanitaria para empezar, estaba vigente. ¿Cuánto aumenta el trabajo este hecho? Efectivamente, es distinto por lo menos el trabajo. Como tú decís, el año pasado era bajo pandemia, pero se habilitaron más de 80 fiestas, lo cual también ahí teníamos que controlar nosotros los protocolos sanitarios que eran bastante complejos. No sé si la gente se acuerda, pero que había que cortar el baile, había que ventilar, era bastante complejo de hacer, pero fueron un montón de fiestas. Obviamente estas son más, inclusive este año van a ser más que las que fueron en el 2019 cuando no había pandemia, que fueron en el entorno también de las 80 fiestas y ahora estamos superando las 100, así que el efecto se vio también de las ganas de volver a disfrutar una noche. Sin restricción horaria. Sí, la fiesta la estamos autorizando hasta las 6 de la mañana, eso es el punto, digamos, culmine, es 6 de la mañana y vamos a ser estrictos también con la hora de finalización. ¿En todos los barrios hay fiestas? Sí, obviamente la zona centro y este donde más se organizan, pero sí, en todo el departamento hay fiestas habilitadas y bueno, no hay restricción obviamente de ninguna zona. Daniel González, prosecretario de la Intendencia, gracias por esta visita a TV Ciudad. Muchas gracias a ustedes. Bueno, buen trabajo en estas horas. Muchas gracias. Sí. Y seguimos con otras informaciones, aunque son informaciones, Natalia, que también tienen que ver con la Intendencia. Sí, porque la Intendenta de Montevideo, Carolina Cose, anunció que devolverá el subsidio del boleto a 14.000 personas jubiladas y pensionistas. Claro, que se habían visto afectadas al subir justamente la franja con el ajuste temporal de 3% que había entregado el gobierno en sus ingresos. Con el aumento temporal del 3% en las jubilaciones y pensiones que otorgó el Poder Ejecutivo, que es hasta enero, muchos jubilados que pagaban con la tarjeta 11 pesos el boleto o 14 en efectivo, al correrse de franja en su salario, pasaron a pagar 7 pesos más. Los sistemas automáticamente se conectaron, BPS e Intendencia, y eso pasó desapercibido. ONASPU nos avisó. Y la medida que estamos tomando es que esos jubilados, aún habiendo recibido ese 3% de aumento, si antes pagaban 11 pesos, van a seguir pagando 11 pesos. Y el dinero de más que pagaron se lo vamos a acreditar a su tarjeta para que cuando la vayan a recargar ya tengan dinero. Esto va a beneficiar 7.000 jubilados en la franja A. En la segunda franja, antes pagaban 21 pesos en la tarjeta. Al perder el beneficio por el aumento temporal del Poder Ejecutivo, pasaron a pagar 39. Ahí vamos a devolver 21 pesos y la resolución ya la estamos firmando hoy. Vamos a hacer los ajustes de sistemas, pero lo que doy es la total tranquilidad, es que aunque el ajuste del sistema lleve 2 días, las cuentas van a ser exactas. Y si pagaron 2 días de más, en vez de 11 pesos 18, o en vez de 21,39, ese dinero se les va a acreditar. Volvemos a la situación anterior porque no nos parece justo que en un aumento temporal del 3% sea el jubilado el que cargue. Cambiamos de tema. Unas 60 personas denunciaron ante el Ministerio de Turismo una presunta estafa de la empresa Transhotel. Sí, es una empresa con 30 años en plaza que está cerrada desde el viernes y sus autoridades, o mejor dicho, su propietario, por ahora no le responde a las autoridades. El ministro de Turismo Tabaré Viera se reunió este martes con representantes de los afectados por el cierre de Transhotel. Esto incluye familias e integrantes de grupos de viaje de varios departamentos, aunque el número total de afectados puede aumentar en los próximos días. Hasta el día jueves tuvimos un acta de constatación que la agencia estaba abierta. Ya el lunes estaba con el cierre de sus cortinas, hoy se hizo otra constatación y sigue cerrada. Y mañana vamos a hacer otra y a su vez está intimando al director de la empresa que venga al ministerio. Si no tenemos respuestas, obviamente que lo que la ley nos exige es que hagamos un cierre comunicando a la justicia y a partir de allí se harán las comunicaciones legales para que en 10 días se presente la empresa a dar respuesta. ¿Existe alguna inhibición para los propietarios o directores de esas empresas a futuro en cuanto a registrarse como nuevas agencias de turismo?
Sí, por supuesto que queda el antecedente y bueno, los requisitos para operar una agencia regulada, como es este caso, bueno, exigen antecedentes que le van a impedir seguramente volver a trabajar. El ministro recomendó a los afectados que presenten denuncia ante el Ministerio para efectuar la comunicación ante el Banco de Seguros del Estado para el cobro de la garantía, valuada en unos $180.000. Las personas que se sienten damnificadas se han organizado, por ejemplo, creando un grupo de WhatsApp que hasta el momento reúne a 226 personas. Y que entre los damnificados que están allí en ese grupo hay grupo de estudiantes de medicina, decenas de personas del interior del país y grupos de jóvenes que habían adquirido paquetes para presenciar distintos espectáculos musicales en Buenos Aires. Se hicieron diferentes denuncias. La primera denuncia se hizo a nivel de seccional policial, donde ya había 2 denuncias previas, entonces es como que están adicionando a la primera denuncia todas las demás. Eso pasa por investigaciones y va a intervenir Fiscalía. Por otro lado, se hicieron las denuncias al Ministerio de Turismo, por los canales oficiales del Ministerio de Turismo, y por otro lado también a Defensa del Consumidor. La abogada especificó que las denuncias son a título personal de cada damnificado, por lo cual la cifra puede seguir incrementándose en la medida que transcurran los días. Los clientes afectados crearon un grupo de WhatsApp para estar en contacto y asesorar a nuevos damnificados que se puedan sumar en los próximos días. Se creó un grupo de WhatsApp, primero lo creamos entre la gente que nos encontramos en la puerta de la agencia y después se fue sumando más gente, por todos los días encontrábamos caras diferentes. Y bueno, se trató de que en el grupo estuviera una persona de cada paquete. La recomendación es, primero que nada, hay que verificar los incumplimientos, si están o no están. En el caso nuestro estaba porque no viajamos directamente, además de no expedirnos los vouchers y demás, nos dijeron que no íbamos a viajar y que no iba a viajar la gente de agosto. La gente que está a futuro, bueno, de alguna manera verifique si tiene con las compañías aéreas, con los hoteles, si las reservas están hechas y demás. Otro asunto, la Federación Uruguaya de la Salud realizó un paro hoy desde las 15 hasta las 15 horas y al mediodía se movilizó hacia el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Todo esto en reclamo de varias cosas. La primera, un nuevo convenio colectivo, mejoras en las condiciones de trabajo y también que se incorpore a la totalidad de la plantilla de la ex Casa de Galicia. Necesitamos avanzar en lo que es la discusión del convenio 2022, que nosotros pretendemos sea 2022-2025, un convenio a 3 años, que no es una condición, porque lo que más nos interesa es el contenido del convenio, pero que sí es una aspiración. Y sobre todo, no perder poder de compra y que nuestro aumento salarial se comporte de la misma manera que el crecimiento de la economía, con ajustes semestrales por inflación futura. El 8 de agosto venció el plazo previsto por ley para que los prestadores de salud que tomaron usuarios de Casa de Galicia incorporaran a los trabajadores. El Poder Ejecutivo otorgó un mes más para completar el proceso, pero la FUS reclama que se controle el cumplimiento. Cuanto más usuarios absorbieron, más trabajadores tienen que absorber, sin duda que es así. Bueno, hay denuncias de todo tipo, pero bueno, hay que ir a hacer cumpliendo los acuerdos. Lo que pasa es que esto es un caso particular. Hay una ley, hay un acuerdo en el Consejo de Salarios y también hay un decreto presidencial. Hay muchos frentes abiertos de conflicto en la salud. Por ejemplo, el sindicato médico del Uruguay está reclamando por la situación en Médica Uruguaya. Hubo paro de 24 horas justamente por lo que se considera desconocimiento del respectivo convenio colectivo y acuerdos salariales a espaldas del sindicato. Mañana habrá una reunión tripartita en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Rosalba Hunter, dirigente o representante del sindicato, dijo que hay una reestructura en curso que implica rebaja de la calidad asistencial. La reestructura implica, a nuestro entender, una rebaja de la calidad de asistencia, ¿no? Hay reestructura en todos los sectores. Al principio nosotros
teníamos como la sensación térmica. ¿Por qué? Porque habían cargos que no se estaban ocupando, gente que se había jubilado y esos no se hacían esos llamados, sectores que se cerraban, después se abrían, después se cerraban, algunos cargos que se eran reconvertidos y que faltaban, y sentimos un peso creciente en la recarga y en la sobrecarga laboral. Pero bueno, a raíz de todo eso, nosotros tuvimos una reunión con la empresa. Y en esa reunión con la empresa confirma una reestructura que a nuestro entender es inadmisible cuando se hace de espaldas de los trabajadores. Siendo eso importante, tenemos una situación más grave aún si cabe, ¿no? Que es el desconocimiento que realiza Médica Uruguaya del convenio colectivo y el desconocimiento del sindicato. Bueno, seguimos hablando de la situación de las instituciones médicas, pero nos vamos del estudio. Sí, claro, y cambiamos de mutualista, pero nos cuenta Macarena Vico. Adelante, Macarena. Así es, compañeros, seguimos en tema porque, como mencionábamos más temprano, médicos y médicas del CASMU denuncian que la actual dirección, encabezada por su presidente, Raúl Rodríguez, prioriza cuestiones políticas sobre las técnicas a la hora de designar cargos, y esto preocupa especialmente a la hora de que esto podría peligrar lo que es la atención a los pacientes. Además, apuntan a que hay una persecución para aquellos que discrepan con las líneas de la dirección, y eso ha llevado a que algunos trabajadores se jubilen o se vayan de esta mutualista. Más temprano hablamos con Álvaro Nigrimeyer, quien es médico internista, es también cardiólogo del CASMU, sobre lo que es esta nueva agrupación y a qué responde. En general, médicos, muchos con 20, 30 años de trayectoria en el CASMU, con muy dedicados a los pacientes, que nos hemos metido en esto para buscar la forma de independizar los aspectos políticos de los técnicos. Porque en esta última administración, si bien reconocemos que ha hecho mucho por el CASMU, se ha perdido eso, digamos, lo político ha tenido mucha injerencia en lo técnico, muchas veces los cargos de jefaturas y los llamados son priorizados por la preferencia por una lista u otra, y yo como jefe de un servicio, como jefe, por ejemplo, de puerta, yo quiero al mejor, no quiero al que me esté apoyando en una campaña. O sea, nosotros no queremos generar una alarma. Lo que nosotros vemos es que el CASMU es una institución que tiene casi 90 años, que es muy sólida, que con una pequeña desviación de sus principios no va a resquebrajarse, pero que si esta línea sigue y se siguiera priorizando lo político por sobre lo técnico y se siguiera gastando el dinero de la forma en que se está gastando, sin centrarlo en la asistencia del paciente, en un futuro, en unos años, nosotros pensamos que podría estar afectada la viabilidad. No estamos conformes porque muchos referentes nos sentimos que no estamos trabajando en forma cómoda, muchos médicos se sienten maltratados, y muchos referentes se han ido porque no encuentran un ambiente cómodo de trabajo. Por lo cual, nosotros lo queremos revertir, estamos a tiempo de revertirlo. Bien, en esta línea de reclamos es que también la Asociación de Funcionarios de CASMU ha presentado en 2021, ha denunciado ante la Dirección Nacional de Trabajo que la actual dirección de CASMU exige a los funcionarios que sean socios de la mutualista, y en tanto no se pasen a la mutualista deben pagar una cuota solidaria hasta que puedan hacer el cambio pertinente. Esta es otra de las cuestiones que también hacen a las críticas a la actual dirección. Bueno, aquí en instantes va a comenzar el lanzamiento de la agrupación El CASMU que queremos de cara a las elecciones que serán el 29 de septiembre. Bueno, y en nuestra columna de economía vamos a hablar hoy del servicio doméstico. Sí, es cierto, porque hay un informe muy interesante del Instituto Cuesta Duarte, del PIT-CNT, que justamente se focaliza en ese sector y ya empieza a desarrollarlo Germán de Agosto. ¿Cómo anda, Germán? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Bienvenido. Todo bien. Muchísimas gracias.
Sí, vamos a analizar justamente un informe que divulgó y está en la página web y tiene muchas más cosas de lo que vamos a poder abordar, así que es recomendable, dejamos algunas puntas nomás, pero tiene bastantes cosas interesantes. Y para empezar, vamos a empezar por lo más básico que es, bueno, ¿cuál es la incidencia del sector vinculado al servicio doméstico desde dos perspectivas? La primera es la blanca, ¿sí? Que tiene que ver, bueno, cuál es la incidencia en el total de todas las personas ocupadas. Y lo que estamos viendo son dos periodos distintos, o sea que estamos cubriendo más de 3 décadas de información y lo que tenemos es que en el peso que tiene este sector dentro del conjunto de ocupados, ¿sí? Es del entorno del 9% y se ha venido reduciendo en los últimos años. Pero eso contrasta con el peso que tiene cuando lo medimos, ahora no en relación al universo total de ocupados, sino justamente en relación a lo que son las mujeres. ¿Sí? Ahí lo que tenemos es una cifra, un promedio que ha permanecido estable durante estos 30 y pico de años en torno del 15%. O sea que acá lo que tenemos es cuál es la incidencia que tiene el sector dentro del empleo total y dentro de lo que es el empleo femenino. ¿Sí? Ahora, si vamos a la segunda placa, vamos a hacer un doble clic sobre esta cuestión vinculada al género para analizar, bueno, ahora dentro del sector, ¿sí? Y en relación a otro conjunto o agrupaciones de asalariados y de ocupados, ¿sí? Como vemos, el 98% de las trabajadoras, ¿sí? Son justamente mujeres y eso contrasta en particular con lo que es el número promedio, que es el que está más arriba, donde el reparto es 45% mujeres y 55% hombres. O sea que uno de los rasgos más distintivos, más característicos de mayor prevalencia es justamente la feminización de lo que es el sector, ¿sí? Si también agregamos alguna otra información adicional que tiene el informe, también lo que tenemos es la baja escolarización que tienen en general las trabajadoras que están insertas dentro de este sector de actividad. La categoría que tiene mayor incidencia, donde está más del 50%, justamente secundaria incompleta. Pero si tomamos los primeros 3 niveles, que sería primaria incompleta, primaria completa y secundaria incompleta, ahí ya recogemos más del 90% de las trabajadoras del sector. Claro, o sea que prácticamente no se encuentra gente con estudios terciarios. Exacto, ese grupo de población no está representado de la misma manera que está representado en otras categorías que están justamente bajo análisis. Y algo similar pasa como rasgo distintivo en relación a la edad que tienen las trabajadoras, que también tiene una edad más avanzada en relación al promedio. Sí, eso también es un rasgo distintivo. Hay más del 37% justamente tiene entre 51 y 75 años. Incluso hay bastante población relativamente en comparación dentro de lo que sería un universo de personas que tienen más de 75 años. ¿Sí? De hecho, es el doble la población que está en ese grupo de 51 a 75 años que en el resto de los asalariados privados, por ejemplo. ¿Sí? Así que ahí tenemos otro rasgo característico y por último, para caracterizar este universo, lo que tenemos también es que las minorías, desde el punto de vista de lo que sería la ascendencia étnico-racial, justamente están sobrerepresentadas, tanto en lo que tiene que ver con la población que se autopercibe como negra o afrodescendiente o como lo que queda categorizado en la categoría de justamente otras formas que son distintas a justamente autoidentificarse como de ascendencia blanca. ¿Sí? Así que esos son algunos rasgos demográficos o socioeconómicos que surgen justamente cuando nos metemos dentro del universo de trabajadoras que están insertas en este sector. Si ahora vamos a la tercera placa, justamente lo que tenemos son algunos indicadores vinculados a la insuficiencia de horas. ¿Sí? Lo que tenemos en la primera fila es justamente el promedio, es un promedio bajo de horas, hay un problema de insuficiencia que después lo vamos a ver cómo se refleja en otros indicadores, si el promedio de horas es 25 horas. Luego tenemos los ingresos que son derivados de la ocupación principal, ¿sí? Y la suma de ingresos que efectivamente perciben y lo que tenemos en la primera fila es el promedio, como ven es un promedio muy bajito y lo que está ahí abajo que tiene un nombre medio extraño que son los percentiles, eso quiere decir, el primer percentil lo que quiere decir es que el 25% de la población que estamos analizando, por ejemplo, trabaja menos de 12 horas o percibe menos de 100.000 pesos. Cuando tenemos el 50% ahí estamos diciendo, bueno, la mitad, ¿sí? Recibe un ingreso menor a 12.000 pesos o ingresos totales menores a 13.000 pesos. Y en el último, lo que implica 65 es que 3/4 de la población justamente empleada dentro de este sector trabaja 40 horas, lo que sería una jornada más completa, ¿sí? Pero percibe en torno de 18 y 20.000 pesos.
¿sí? Eso es un poco la caracterización que tiene que ver cuando nos metemos en variables vinculadas a la insuficiencia laboral y también a la insuficiencia salarial, que son dos justamente dimensiones que están asociadas y se retroalimentan cuando nos metemos un poco más. De vuelta, estos son algunos titulares del informe, pero tienen bastante más información, ¿sí? Y ahora si pasamos a la cuarta placa, lo que vamos a ver son dimensiones vinculadas a lo que sería la calidad del empleo. Claro. Esto es el no registro de la seguridad social. Ahí está, justamente se compara lo que son las trabajadoras del servicio doméstico con otro conjunto de categorías de ocupación, y lo que tenemos que el 43% no tiene aportes a la seguridad social. Contrasta marcadamente con lo que pasa, por ejemplo, con la población asalariada en el sector público, donde casi la totalidad de los trabajadores tiene aportes. Y dentro de ese 43%, no incluso todos los aportes son justamente por el total del salario, sino que también hay aportaciones parciales, ¿sí? Y lo mismo pasa cuando analizamos otra dimensión vinculada a la calidad de empleo, que es justamente el subempleo. El hecho de que yo trabajo menos horas de las que me gustaría y estoy disponible para trabajar, y ahí, como vemos, es 4 veces más alto el subempleo en relación a las mismas categorías que son las que en el informe van contrastando. Estaba mirando la informalidad y pensando en los salarios bastante bajos, o sea, tampoco se está cumpliendo con los laudos, obviamente, porque en la medida en que no están en el ámbito formal, seguramente tampoco se les pague como corresponde. Tal cual, y no es la única dimensión que recoge el informe. Por ejemplo, también tenés cosas que tienen que ver con el reconocimiento de horas extra, con el reconocimiento de las vacaciones, con el reconocimiento de otros derechos de alguna manera, que son justamente lo que viene asociado cuando uno está amparado dentro de la malla de protección social. Por eso todas las dimensiones que estamos analizando se retroalimentan, y de hecho es un sector donde se cruzan justamente muchas desigualdades. Sí, es un sector que reúne un conjunto de inequidades que se van potenciando porque justamente confluyen dentro de este sector. Y en particular, en la última placa, lo que vamos a ver, bueno, las consecuencias de todo lo que estamos analizando, que tienen que ver con la incidencia que tiene los trabajadores de este sector dentro de lo que es la pobreza. Es el doble de la pobreza cuando lo comparamos con el total de personas ocupadas, y lo mismo pasa cuando analizamos lo que sucede en cuanto a el tipo de vivienda en la que habitan, ¿sí? Donde justamente la vivienda en asentamientos irregulares, en el caso de las trabajadoras del servicio doméstico, es de casi el 8%, que de vuelta duplica la cifra que tenemos para el total de los ocupados, ¿sí? De vuelta, estos son algunos de los puntos que se desprenden, pero es un informe bastante completo, ¿sí? Que es recomendable justamente porque se mete un poco más en todas estas cuestiones que no siempre están sobre la mesa. Sí, es una mirada sectorial que no tenemos habitualmente, así que vale la pena ir a profundizar un poquito más al informe que está, de vuelta decimos, en la página web del Instituto Cuesta Duarte. Gracias, Germán, y hasta el jueves. Nos vemos el jueves. Nos vemos, muchas gracias. Bien, y seguimos con otros temas. Sí, hoy la verdad es que es una jornada en la que hemos tenido distintas informaciones muy variadas con respecto a asuntos laborales, sí, a conflictos. La columna de Germán pasó por un rubro de actividad. Y bueno, les contamos en este marco que en este caso el sindicato del Sodre se declaró en conflicto por considerar que no se está cumpliendo con los acuerdos salariales y que hay recortes de partidas. Denuncias que esta situación afecta a las áreas administrativas, técnicas, el ballet nacional, el coro, la orquesta y las escuelas de formación artística. Nosotros tenemos una partida presupuestada, es decir, tenemos en 3 cuotas, se divide esto en el año. Y desde hace 2011 que se reparte de manera igualitaria esas partidas. A partir de diciembre del año pasado, el interventor del Ministerio de Economía empezó a poner trabas con respecto a este pago. Resultado que el pago que tendría que haber sido en mayo de una de esas partidas no se pudo o no la hemos podido cobrar por la intervención del Ministerio de Economía. Es decir, tanto las autoridades del Sodre como las autoridades del MEC están de acuerdo de cómo se venía pagando, a excepción del Ministerio de Economía. El que puso aquí la traba es el Ministerio de Economía, por un cambio en su forma de distribución de esto. Es decir, no sabemos cuál es a ciencia cierta por qué decide cambiar los parámetros, cuando más, es decir, durante 11 años lo estuvimos cobrando de una manera. Es decir, que los mismos interventores del Ministerio de Economía intervenían en estas partidas,
y jamás fueron cuestionadas hasta el momento. No vemos una salida y esto se tendría que haber pagado en mayo. La gente está esperando como cualquier trabajador ese dinero y no lo tiene. Y no ha habido todavía a ciencia cierta cuándo se va a pagar. Bueno, y otro asunto, el directorio de OCE encargó un estudio de factibilidad sobre el proyecto Neptuno que arroja dudas sobre las garantías de la potabilidad del agua que se propone extraer del Río de la Plata. Y desde el sindicato del ente cuestionan el monto de la inversión, sobre todo en el entendido de que no permitirá que se utilice esa agua en el momento de mayor demanda. Ese estudio lo que arrojó era lo que veníamos diciendo nosotros como sindicato, de que no garantizaba que la planta del proyecto Neptuno brindara agua potable, de que no iban a poner el famoso polder, que es el reservorio de agua que iban a utilizar para cuando no pudieran potabilizar agua del Río de la Plata por la salinidad del río, de la entrada del océano, utilizarían de ahí. Lo que está diciendo este informe es que eliminen ese polder y que junten el agua que viene de el proyecto Neptuno, de esta planta, con la que viene de Aguas Corrientes para minimizar la no calidad del servicio. Cuando mayor tenemos que utilizar la planta, que es en el verano mayormente, y como viene la mano este verano y el que viene va a ser bastante jodido, no la vamos a poder utilizar. Entonces vamos a hacer una inversión como país de miles y miles de millones de dólares, donde cuando más se necesite no se va a poder utilizar. ¿Qué tal? Buenas noches. Abrimos nuestro capítulo internacional que bien podría denominarse Argentina al borde de un ataque de nervios. Todo esto a partir de, el pedido que hizo la Fiscalía ayer de 12 años de prisión y la inhabilitación de por vida para la política de la vicepresidenta de la República, Cristina Fernández, quien no solamente ayer ya protagonizó, porque la gente salió a las calles, varios episodios en su regreso a su hogar, sino que hoy se expresó durante 1 hora y media en el Senado de la Nación, como llaman los argentinos al Congreso, y también salió a la ventana para saludar a sus seguidores que se aglomeraron en las puertas del Congreso. También se produjo ahora, en horas de la tarde, se está produciendo en este momento una serie de movilizaciones en torno a la casa de Cristina Fernández. En esa alocución, Cristina Fernández dio una cantidad de argumentos que no se le permitieron dar en el día de ayer y, entre otros, dar a conocer mensajes de algunos empresarios corruptos que no estaban dentro de la investigación por la cual fue acusada. Todo esto en un marco de mucha tensión, donde ha habido incluso enfrentamientos entre los seguidores y los detractores de Cristina Fernández. Por eso pide el fiscal 12 años. Son 12 años, los 12 años del mejor gobierno que tuvo la Argentina en las últimas décadas. La vicepresidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner se defendió este martes de los alegatos y el pedido de condena de la Fiscalía en el juicio por presuntas irregularidades en la adjudicación de obra pública cuando era mandataria, asegurando de que se trata de un juicio al peronismo. Este no es un juicio a Cristina Fernández, este es un juicio al peronismo, a los gobiernos nacionales y populares, aseveró, tras lamentar la persecución política y mediática en su contra en un discurso emitido por redes sociales desde su despacho en el Senado, luego de que la justicia rechazara su pedido de ampliar su declaración indagatoria en esta etapa del juicio. Durante su alocución de 1 hora y media, la vicepresidenta argumentó que no existen pruebas en su contra y que ninguno de los citados a declarar durante el juicio apoyó con su testimonio la versión de los fiscales, a quienes culpó de adoptar el guión de los medios de comunicación afines a la actual oposición política. Asimismo, la vicepresidenta mostró algunos mensajes de teléfono entre empresarios investigados por corrupción y funcionarios afines al expresidente Macri, con el fin de cuestionar el criterio de los fiscales, y sugirió que el tribunal a cargo de la causa está obrando al margen de la Constitución.
El juez del Supremo Tribunal Electoral de Brasil, Alexandre de Moraes, mandó allanar los domicilios de algunos de los empresarios que participaron en un grupo de WhatsApp donde pedían un golpe de Estado en caso de que ganara Lula en las elecciones de octubre. Estas actuaciones se llevaron a cabo en los estados de São Paulo, Río de Janeiro, también Río Grande do Sul, Santa Catarina y Ceará, e involucran a una serie de empresarios amigos de Bolsonaro quienes estaban promoviendo precisamente a través de ese grupo desconocer el resultado electoral en octubre en caso de que gane el líder del PT. La información sobre estos mensajes golpistas fue dada a conocer el jueves 18 por el sitio Metrópolis, donde el empresario José Couri, dueño de Barra World Shopping, sostuvo en un grupo de WhatsApp de empresarios afines a la reelección de Bolsonaro que prefería un golpe de Estado que el regreso del PT, mensaje que fue celebrado y apoyado por los miembros del grupo denominado Empresarios y Política. Tras la filtración de los chats, el senador Randolfo Rodríguez denunció ante la justicia las amenazas de golpe de Estado si el expresidente Lula da Silva, quien lidera las encuestas, gana las elecciones de octubre. La publicación periodística señala también al propietario de la empresa de ropa de surf internacional Mormay, Marco Aurelio Morongo Raimundo, uno de los miembros más radicales y activos del grupo, que escribió en esa red social cerrada que el 7 de septiembre se está programando para unir al pueblo y al ejército y al mismo tiempo dejar claro de qué lado están los militares. Por su parte, el empresario André Tissot del Grupo Sierra, una empresa especializada en la venta de muebles de lujo en Río Grande do Sul, manifestó que el golpe tendría que haberse dado en los primeros días del gobierno en 2019 y haber ganado otros 10 años más. Algunos de los empresarios sugirieron dar un bono en efectivo o un lindo premio a todos los empleados de sus empresas que voten por Bolsonaro, aunque también alertaron que habría que estudiar si no está prohibido. Al igual que el presidente de la República, los empresarios aseguran que Brasil no cuenta con garantías electorales, lo que llevó a Meyer Nigri, fundador del Grupo Tecnisa y uno de los empresarios más cercanos al presidente, manifestar que el Supremo Tribunal Electoral será responsable de una guerra civil en Brasil. Ya aparece, cosa de todas las semanas, hablar de un periodista mexicano muerto, y es que se acaba de producir la muerte de otro cronista de ese país. Fred Román Román fue asesinado en el estado de Guerrero. Es el periodista número 15 que muere este año y se suma también a la saga de muertos que lleva ya el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que lamentó el hecho, que dijo que se está investigando, pero por ahora queda claro que México es uno de los peores países del mundo para el periodismo. El presidente mexicano lamentó este martes el asesinato del periodista Fredid Román Román cometido en el centro de Chilpancingo, en el estado de Guerrero, transformándose en el 15º homicidio de un periodista en México en lo que va del 2022. López Obrador dijo en su conferencia matutina que esta mañana se abordó el tema durante una reunión del equipo de seguridad y que el jueves presentará un informe con avances de la investigación, destacando que ya se está trabajando en el caso. La Fiscalía General del Estado informó que el cuerpo de Román fue encontrado dentro de su auto en el asiento del conductor con impactos de bala, y una de las líneas de investigación que sigue la Fiscalía está vinculada con el asesinato del hijo del periodista ocurrido el 1 de julio de este año. La organización Artículo 19 le exigió a la Fiscalía investigar este crimen de manera diligente, objetiva y expedita, en un contexto donde, dijo, se agrede a la prensa cada 14 horas. Fredid Román Román dirigió el medio La Realidad, periódico que dejó de editar hace varios años, y publicaba su columna La Realidad escrita en distintos medios y en sus redes sociales, a través de la cual, horas antes de ser asesinado, criticó a López Obrador por no investigar al expresidente Enrique Peña Nieto por el caso de los estudiantes de Ayotzinapa, al tratarse, dijo, de un crimen de Estado. Las tensiones entre China y Taiwán volvieron a exacerbarse en esta jornada luego de que buques y aviones chinos violaran precisamente la línea ADIS que divide, digamos, en forma imaginaria, porque no es una línea oficial, hasta dónde puede y debe llegar cada uno de los países. Sin embargo, la presencia de parlamentarios japoneses y de un gobernador, el del estado de Indiana, de los Estados Unidos, en las últimas horas, motivó aparentemente esta nueva movida de la China continental, a pesar de los reclamos de Taiwán y también de la advertencia de la presidenta de la isla, que dijo que Taiwán se va a defender en caso de una invasión.
El Ministerio de Defensa de la isla, en un comunicado a través de Twitter, denunció que varios aviones y barcos del Ejército Popular Chino fueron avistados en aguas cercanas a Taiwán, algunos de ellos cruzando la zona de identificación de defensa aérea conocida como ADIS, una división que no está definida ni regulada por ningún tratado internacional, pero que funciona como una frontera no oficial tácitamente respetada por China y Taiwán. Un total de 29 aviones y 4 navíos militares se acercaron a la isla, de los cuales 9 cazas, según el ministerio taiwanés, cruzaron la línea media por el este, el mismo día en el que visitó Taiwán una delegación de parlamentarios japoneses y una jornada después del viaje del gobernador estadounidense de Indiana, Eric Holcomb. La presidenta taiwanesa Tsai Ing-wen afirmó este martes que el pueblo de Taiwán sigue determinado a defender la isla tras las grandes maniobras militares llevadas a cabo por China en torno a ella, tensiones que se dispararon este mes con las mayores maniobras llevadas a cabo por Beijing, como réplica a la visita a Taipei de la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi. Tsai hizo estas declaraciones al reunirse con una delegación de académicos de Estados Unidos en el 64º aniversario de un ataque de la artillería china, conocido como el bombardeo 823, cuando China disparó 470.000 proyectiles en las islas Kinmen y otros islotes cercanos en 1958, provocando la muerte de 618 personas en un ataque que duró 44 días. Bueno, terminamos el primer bloque, Martín. Sí, pero queda más información, no se vayan. Ahora nuestro segundo bloque y empezamos por el Congreso de Intendentes porque tomó recientemente una decisión por unanimidad. Lo que aprobó en este caso es la extensión del beneficio del reempadronamiento gratuito de vehículos hasta fin de año. Según informó el organismo en Twitter, se aplazará hasta el 31 de diciembre, mientras la fecha inicial era el 31 de agosto. Estamos haciendo MBD Noticias en la pantalla de TV Ciudad, estamos cerquita del final, en un rato estará Wilmar Amaral como siempre haciendo Lado B y nos queda todavía algo más de información sobre el cierre. Sí, bueno, hablábamos antes de la noche del 24 de agosto y también hay un informe de INUMED sobre este día que todo el mundo está esperando, porque sabemos que las cuestiones climáticas en esa noche del 24 de agosto son bastante importantes, nos traen algunos recuerdos. Lo presentamos simplemente con un adelanto mínimo. No está previsto que en Montevideo llueva justamente por la noche del 24. 24 lo que estamos previendo son algunos chaparrones aislados de lluvia en la mañana y en el correr de la tarde, sobre todo en el norte y en el centro del país. Posiblemente pueda haber alguna tormenta, pero muy aislada. Hacia la noche del 24 no estamos esperando precipitaciones y esperamos que se presente fresca la jornada de la noche. Después el 25, ahí cambiarían un poco las condiciones del tiempo, ya que estamos previendo una desmejora por el litoral oeste en horas de la mañana, que bueno, que se va a ir extendiendo gradualmente hacia otras zonas del país, con tormentas y precipitaciones, que alguna puede ser puntualmente intensa. Y bueno, pero también dentro de este periodo del 25 al 27 estamos esperando esas lluvias y tormentas con mejoras temporarias. O sea, no va a estar todo el tiempo lloviendo ni todo el tiempo con tormentas. Sobre todo el día 26. El 26 va a ser como el día que más se va a poder disfrutar del día. Y bueno, el 27, de vuelta, vuelven las lluvias, vuelven las tormentas y ahí pasa ese sistema frontal, como decimos nosotros, y bueno, baja la temperatura y va a haber un incremento en la intensidad del viento. Bueno, vamos nuevamente a esta actividad organizada por esta agrupación de médicos y médicas del CASMU. Claro, allí estaba Macarena Vico y hay oratoria. Adelante. La realidad es que hoy Así es, compañeros, estamos en el lanzamiento del CASMU que queremos de cara a las elecciones del 29 de septiembre. En este momento está haciendo uso de la palabra Domingo Beltramelli, quien es médico traumatólogo y trabaja en gestión de salud y es integrante de la directiva actual como tesorero, y por eso es que está presentando un informe sobre lo que es los números del CASMU. Los dejamos con él. Hasta el 2019, 2018, 2019, venía en una caída la cantidad de socios FONASA en el Sistema Nacional Integrado de Salud. A partir del 2019, a pesar de la crisis y de la pandemia, aumentó el porcentaje de forma considerable en todo el país.
el CASMU fue la única institución en todo el país que perdió socios. Esta pérdida significa 6 millones de dólares por año, la pérdida de 9.000 socios. Bien, hoy salió una publicación de Médicos Unidos, no sé si la vieron a través del doctor Raúl Rodríguez, que dice: somos el equipo que rescató al CASMU. Los sueldos se cobran en fecha. Hace 10 años que en el CASMU se cobran los sueldos en fecha. Bien, escuchábamos entonces la palabra de Domingo Beltramelli, el tesorero de CASMU, en esta presentación de la agrupación El CASMU que queremos de cara a las elecciones que serán el 29 de septiembre. Sí, y en ese tramo final del discurso, de alguna manera planteaba que algunas cuestiones que hacen a cierta estabilidad, por ejemplo, en el cobro de salarios, no vienen de esta administración. Claro, ¿no? Que no es una novedad, digamos. Claro, sí. eso era el planteo. Estamos llegando casi al final, Natalia. Bueno, hablábamos antes del pronóstico para la noche del 24, pero podemos hablar del pronóstico para estas próximas horas, aquí en la zona metropolitana, por lo menos. Nos metemos en eso, es lo que pronostica Inumet. Empezamos por la noche, justamente, la jornada entera. El 24 de agosto, mañana para Montevideo y área metropolitana, se pronostica una mínima de 10 grados y una máxima de 22. Y un poco más allá, ya el 25 empiezan a desmejorar las condiciones, está nuboso, hay anuncio de alguna precipitación, una mínima de 12 grados y una máxima de 20. Siguen en paralelo con eso altas las temperaturas máximas, sobre todo, ¿no? La mínima para el viernes, ya 26 de agosto, las puertas del fin de semana, 10 grados, la máxima 22, 22, 20, 22. Son días de temperaturas altas más allá de que el cielo va a ir cambiando. ¿Cómo que se llama el veranillo de Santa Rosa? ¿Es el de esta época? Por las dudas no digo nada, pero... El temporal de Santa Temporal Rosa. es el que No hay se veranillo espera en en este esta época. No, es solo temporal. Bueno, no sé. Esperemos a ver cuándo sucede. El de San Juan este año no llegó. No llegó, Eso ese fue en Inumet junio, porque sí. nos dan información así, no saben lo que es esto, En la este caso cantidad nos de apunta- conocimiento que hay en este lugar. Nos apunta Diego Varela detrás de cámara, en este caso, un compañero camarógrafo. ¿Qué haríamos, Diego, sin ti? ¿Qué haríamos sin todos ellos? Bueno, los invitamos entonces a acompañar, a sumarse a este equipo de TV Ciudad mañana a las 19 horas. Y ya viene justamente el lado B. Gracias por estar, que pasen bien. El Frente Amplio señala que se puede y debe bajar el precio de los combustibles en base a las ganancias de ANCAP y el actual precio del crudo. Duras acusaciones de médicos y médicas por persecución contra la dirigencia del CASMU. Gremio denuncia despidos en Médica Uruguaya y anuncia paro en la principal mutualista del país. Más de 220 personas han sido estafadas por la agencia de viajes Transhotel. Presentaron denuncia en Fiscalía. La Intendencia de Montevideo atendió reclamo de personas jubiladas y pensionistas y retoma valores anteriores del boleto. Informe del empleo y condiciones de trabajo en el servicio doméstico con análisis de Germán de Agosto. La Asociación de Docentes de la Universidad de la República lanzó la campaña Que no te dé lo mismo contra el recorte del gobierno. Senadora Bianchi acusó al presidente colombiano Gustavo Petro de haber sido financiado por el narcotráfico. Inumet emitió pronóstico especial para la noche de la nostalgia. Se espera una noche fresca y sin precipitaciones. Sindicato del Sodre se declaró en conflicto por el no cumplimiento de acuerdos salariales y recorte presupuestal que afecta a todas las áreas de trabajo. La vicepresidenta argentina Cristina Kirchner respondió con dureza a los fiscales que la acusan de corrupción y apuntó al macrismo por los bolsos de José López.